Bueno, te decía, tenemos una mañana muy musical, creo que ya lo tenemos enganchado, porque recién me han dicho. Yo Es cuando histórico empecé, eso. sí, pero espérame 2 segundos, porque cuando empecé a leer sobre la persona que vamos a entrevistar, dije, wow, ¿pero por qué? Porque músicos hemos entrevistado un montón. Sí. Ahora, músicos que defiendan, que luchen, que se pongan la camiseta, que militen por los propios músicos. La verdad, chapó al señor que vamos ahora a presentar. Estoy refiriéndome a Bernabé Buco, así lo llaman, Candlón, quien es el presidente del Instituto Nacional de Música INAMU de la Argentina en la gestión, bueno, que estamos llevando a cabo, ¿no? 2022-2026. Y lo estamos sacando al aire, ¿por qué? Porque se está cumpliendo un aniversario de Por su Hijieco, y ellos han tenido desde INAMU la feliz idea de reeditarlo. Así que a Buco le damos la bienvenida. Buco, Silvana Espada, José María Pomares, aquí estamos en el estudio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y siempre agradecer por el espacio. Por favor, en principio tendría que decirte que Federico Roveda, que es quien sabe realmente de música, hoy no lo tenemos, pero me dijo, negra, mirá cómo tenés que terminar la nota. Escuchá, me dijo, por favor, invítalo al piso, que yo quiero conocerlo, estrecharle la mano, desayunar juntos y hablar un montón de música, así que ya está hecha la invitación para ahora más. ¿Te parece? Perfecto, me encantaría, por Ahí supuesto. está, hecha la aclaración entonces del por qué no está Fede. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuánto tiempo llevó esto de reeditar a 50 años, ¿no es cierto? Por su Por su hijieco, hijieco. 75. En el 75. Mediados del 75, ¿no? Exacto, a mediados del 75 fue la grabación, el disco salió en el 76, Ujú. pero fueron justo 50 años de esa grabación que volvieron a abrir ellos 5, volvieron a escuchar las pistas que habían grabado justo hace 50 años, volvieron a separar la voz del piano, de la guitarra, a ver cuál estaba más fuerte, más baja, volver a tomar esa decisión de las letras, volver a escuchar las tomas que no salieron en el disco, las que se equivocaban. Toda esa situación, la verdad que fue hermoso en lo personal, pero también para la historia de la música argentina, ¿no? Era un disco que hacía falta que vuelva a salir, porque hubo muchas reediciones, hay siempre homenajes para un montón de proyectos musicales, pero esta era una super banda en esa época, Sí. que también había nacido con una idea que no funcionó, que era genial, que era tener su propia editorial Claro, no para prosperó. Esa fue defender sus en canciones. el 74, ¿no? Ellos se habían puesto a hacer esta editorial que no prosperó. Exacto, la idea era juntarse, empezar a entender cómo defender sus obras, cómo registrarlas, hacer su propia editorial. Ujú. Por supuesto, el músico siempre gana y se pusieron a hacer canciones, a tocar, a hacer giras. No hicieron la editorial, pero hicieron un discazo genial. Claro, claro. Y la decisión de reeditarlo, ¿cómo llevó? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿En Mira, cuánto tiempo lo hicieron? ¿Por qué la desde que el elección? INAMU recuperó el catálogo de musical salieron un montón de discos, ¿no? Ujú. Salieron los de Papo, salieron de Santa Olalla, los de Serú Girán, el primero de Charlie, Sí. un montón de discos. Pero este tenía un concepto que estaba bueno aguantarlo, lo laburamos como 2 años. Ujú. Pero entre ellos, sobre todo Raúl Porchetto, remarcaba eso, que estaba bueno si estaban los 5, y si los 5 mantenían el concepto original del proyecto, que eran 5 amigos participando en 5 partes iguales. O sea, si no estaban los 5 juntos, Sí. ese disco no iba a salir, porque perdía su naturalidad. Claro. Entonces, recuperar la cinta, encontrarla, digitalizarla, reconstruir el arte, buscar fotos originales de esa época, llevó tiempo, pero no tanto. Pero sí como 2 años lograr juntarlos para que estén, para que escuchen, participen, vayan escuchando cosas y se sientan, los 5 en un lugar a escuchar el disco completo, a ver todo el arte y decir sí o está ok para que salga. Aparte me imagino las reacciones, sobre todo del doctor honoris causa, ahora, de Sí. Charly García, las reacciones de Charly, ¿no es cierto? Con el paso del tiempo, gracias a Dios los tenemos a todos vivos, a estos próceres, pero me imagino las reacciones de Charly sobre todo y las caras de él, de que quería ser mosca para estar en ese lugar. Bueno, creo que el video que pudimos armar de ese momento íntimo refleja eso, ¿no? Logramos captar ese momento, vos decís, hay canciones que Charly no cantaba hace 50 años, Ujú. y que las cantaba arriba con las letras, y qué sé yo, eso vos hablabas de músicos. Yo hay canciones mías que no me acuerdo que hace 2 años.
Mirá. que tengo que repasar. Claro. Y verlo a él después de 50 años, a escuchar la canción y ponérsela a cantar arriba. Yo trataba como de meterme en la cabeza y decir qué estará pensando, qué estará recordando, porque era notorio en la sonrisa, la felicidad de todos, ¿no? Claro, sí, sí, seguro. José, me estabas diciendo vos que tenés, ¿no? ¿El Por su Gieco, el original? Creo que tengo el CD, tengo nada más que 800 CD en mi casa. Creo que entre algunos, creo que lo tengo, pero lo voy a comprar ahora, obviamente, reeditado. Yo tenía 23 años en el 75. Hice la Terrible. colimba en el 72. Tenía 20 años. Y escuché hablar en esa época del disco. Y me pareció una idea genial porque vos decís, vos podés tener 11 crack, pero no tenés un equipo de fútbol. Podés juntar 11 crack y el equipo no juega por lo que son esos 11 crack. No funcionan como equipo. Pero acá me parece que la cosa, está bien, la música es diferente, ¿no? Pero juntar a estos 5 monstruos, en el buen sentido, y en esa época, no es una idea común, no es claro. no es un proyecto común que se ve. Sí. Acá ese disco, y aparte, ¿por qué quedó afuera Viejo Borracho? No, el que En había esa quedado época, fuera, ¿no? ahora está Viejo Borracho. Ah, ¿está? Ahí Sí, está. sí. Sí, Esta sí. edición es la única edición que tiene todas las canciones, porque el primer disco que salió de Por su Gieco, en el 76, en el arte decía antes de gira, pero venía el fantasma de Canterville. Claro, Ajá. Fue prohibido el fantasma de Canterville sí, y entonces volvió a salir editado con antes de gira sin el fantasma de Canterville. claro, O sea, coincidiendo con el arte. Claro. claro. Que fue de Charlie Eso quedó ahí el arte truncado. tapa. El arte Sí, tapa se le ocurrió a y- Charlie, ¿no? Sí, era una foto donde ellos estaban adentro de la ventana, que es la parte posterior del álbum, y ellos sacaron su foto dentro de la ventana y la pusieron como tapa principal. Genial. Qué Genial grande. la idea. Y esta edición tiene las dos canciones Claro. del Fantasma de Canterville, una remezcla, donde está toda la canción y la letra original que León Gieco, porque tenía pequeñas diferencias entre decir arrodillado en la ciudad o acribillado en la ciudad. Ujú. León eligió la letra como acribillado en la ciudad y vuelve a salir este disco con las dos canciones, antes de gira y el fantasma. Imaginamos por qué fue prohibido el tema, ¿no? Si el disco salió claro, en el tal cual. 76, Sí, totalmente. Tal Bueno, y tengo algunas cositas que dijeron, no sé si está exactamente lo que dijeron, pero vos me dirás que estuviste presente. Nito Mestre, por ejemplo, dijo sobre La Colina de la Vida: ese día fue mi estreno tocando el piano. Mirándolo a Charlie agregó: mirá lo que tuve que hacer porque ese día no viniste. ¿Esto Sí, tal sucedió tal cual? Sí, sucedió así tal cual, porque cuando empiezan a escuchar la canción, una de las pistas, Sí. había una guitarra y un piano. Una guitarra de León y un piano. León dice, ¿quién tocaba el piano ahí? Y Nito dice, fui yo. Fue la primera vez que grabé un piano, porque Charlie llegó tarde, Sí. como siempre, dice, nunca, viste, mirá lo que tuve que hacer porque no viniste. Y Ya, recién estaba aprendiendo él a tocar el piano. Pase de factura se llama eso, me parece. Sí, terrible. Genial. Y después contaron otra que Sí. no sé si salió ahí, que estaba buenísima, Decime. de Nito, Así. que dice, cuando llegaron, estaban de gira ahí con Porcellecos, llegan a un pueblo, paran en un pueblo a comer, y el primer cartel que ven decía, Vino Mestre, sí. una publicidad de vino, y Claro. era Vino Mestre, Que y se se llama- sacaron una foto ahí. ¿Cómo sabía que llegaba yo de ahora dicho Mestre? ¿Cómo sabía? Mirá, no existía internet, No, pero Los sí, WhatsApp. además- primeros indicios de la fama, decía. Pero es que además, como decirlo, la formación del Por su Gieco del nombre es por Cheto, obviamente, Sui por sui generis, ¿no es cierto? Por Charlinito. Exacto. Y Gieco, obviamente, por León. Pero me encantó porque, claro, como en Sui no está Mestre, ¿cómo sabía que vino Mestre? Tal cual. Terrible. No, pero aparte una voz femenina, como Llorio es Sí, María Rosa Llorio, sí. capa total. Impresionante. Ojo, hay otras mujeres, Carballo, Sosa, Sí, sí, sí. Mianovic, hay un montón de mujeres buenas intérpretes, pero Llorio estaba creo que no sé si comienzo, pero era por ahí, ¿no? Lo de Llorio.
Sí, recién empezaba, Claro. estaba ahí con ella, por supuesto cantaba con todos, porque era la que estaba con todos cantando en el ¿De quién no escenario fue siempre. invitada? Yo, Sí, claro, de claro. todo el Bueno, rock. bueno, Una también voz celestial. acá estamos hablando de justamente de Porcio y Gieco, pero Fabi Cantilo también era un poco que cantaba con todos en ese momento, ¿no otra es cierto? grosa. Sí, Seguro. claro, por supuesto. Seguro. El Busco, Boomer. vos que claro, María Gabriela, vos que estás metido en el tema de la música, te voy a sacar por unos instantes nomás de Porcio y Gieco. ¿Viste la serie de Fito y qué te pareció? Sí, yo la vi, por supuesto. Me encantó, está bueno conocer ahí como toda la historia de Fito Sí. y uno mostrar ahí lo que le sucede a un artista el resto del tiempo, ¿no? De estar en el escenario, de vivir, de ver que es una persona como cualquier otra con los mismos problemas, con problemas familiares, problemas económicos, con amores, desamores. Bien. Me gusta toda esa parte, Sí. genial. Así que después no soy un gran crítico de cine como para ponerme No, pero específico, quizás, específico en ese tema. pero digo, a lo mejor sabías algo de, no sé, cómo se grabó, cuándo se grabó, que este dato estaba bien, no, está ficcionado. Viste que hay gente que más o menos vivió esa historia, o por lo menos si no la vivió, se contacta con músicos que la vivieron y a veces hay algunos datos que no son correctos. Sí, bueno, yo qué sé, yo no me quiero meter en lo artístico de la serie aclara que tiene parte de ficción. Por supuesto hay un montón de músicos que se sienten que deberían tener algún lugar, aparecer de otra forma Claro. en eso, pero creo que está bien lograda. Sí, a mí me gustó mucho en lo personal y no recuerdo nunca el nombre de la actriz, pero creo que la actriz que hizo Fabi Cantilo era más Fabi Cantilo que la propia Fabi Cantilo. Increíble lo que Increíble. hizo. Increíble. Sí. No, pero lo que dijiste vos que no sos crítico de cine, no hace falta ser crítico de cine. No. La música entra por el oído y el gusto musical de cada uno es muy subjetivo. Entonces, vos lo mirás como público, te olvidás por un momento que sos músico, productor o lo que sea. A mí me pasaba con el fútbol, cuando trabajaba en periodismo deportivo, bueno, cubrir partidos, carrera de auto. Entonces uno también se despoja lo que fue el jugador frustrado de un club para no llegar a... Y uno se despoja de eso y disfruta del espectáculo, del partido. Así no sea el equipo que juegue, que no sos hincha. La música pasa lo mismo. O sea, yo disfruto de escuchar bandas que no soy fanático ni tengo 20 discos. No, por supuesto, yo lo digo en eso. Fito Páez es un número uno en lo musical. En eso no hay discusión. Toda su historia, su carrera es fantástica. Lo que yo decía técnicamente como cineasta es que yo no sé si ese es un documental específico o un documental desde ese punto de vista, está ficcionado. bien. Claro. Entonces no quiero cometer el error de decir algo que sea una burrada en el cine, ¿no? Porque yo lo que leí cuando arranca dice esto se asimila a la realidad, entonces entiendo que no es un documental. Y eso me parece que te da vuelo para poder contar unas cosas de determinadas formas y no ser específico como para decirte, che, en la formación de Fito Páez, de una canción que está ahí, claro. No estaba esa corista, estaba Celsa Melgoulan. Claro, bien. Que ponerles algo que yo sé. ¿No? Sí, digo, sí, seguro. Viste, cuando yo me pongo en signo de formación musical, digo, che, en esa época de Fito Páez la corista era Celsa Melgoulan. Claro, sí, tal cual. No te pones pequeños detalles. Tan específico. Pero hablando de la serie. Sí. Digo, yo no sé esa terminología. Seguro. Bueno, ¿qué pasa con Porcio y Gieco? Ahora lo reeditan, ¿cómo es el camino a seguir? Sí, ahora sale editado el 28 físicamente, donde vamos a hacer una presentación para el periodismo de escuchar el disco, y en eso esto fue la noticia del reencuentro. Sí. Y sale el 28, editado en CD, editado en vinilo, en una edición hermosa que sale, que viene de regalo un afiche que dibujó Charly García, el primer afiche en vivo de Porcio y Gieco. Qué bueno. O sea que para que cada uno pueda poner en su habitación. Como se hacía antes, ya no se hace eso, ¿viste? Ay, qué nostalgia me agarró. Exactamente. Sí. Tenés, sacar el afiche y ponerlo ahí, dibujado por Charly. Estaba muy contento cuando lo vio. Mirá. Así que... Ahora, perdón, DBN, y me trae recuerdos de DBN porque con mi socio, con Adolfo Morales, laburamos con la prensa de los piojos, las pelotas.
Y era frecuente ir a DBN por X causas, ¿viste? Por algún motivo vas a DBN, que es la distribuidora, ¿no? Sí. Y me trae recuerdos. Y ahora el disco va a ser editado por DBN, ¿no? Exacto, editado por DBN, que fue quien nos dejó mantener ese espíritu que tiene que ver con la libertad artística. Eso es un montón, nosotros del Dinamo eso siempre lo ponemos como primer objetivo, donde el artista pueda definir sus letras, sus canciones, su arte, que es más importante el logo del proyecto musical que el del sello discográfico. Entonces, esa parte de DBN tomó el resultado de lo que decidió Porcilleco y lo editó, así que muy agradecidos de eso. Y el acuerdo es genial, el Dinamo en esto también está bueno, recupera algo, hace un acuerdo con los músicos y con un sello discográfico donde es un buen acuerdo, ¿viste? Está bien. Porque todos esos que estaban firmados, contratos en Music Hall en esa quiebra, no eran buenos acuerdos. Claro. Las regalías que cobraban los artistas, por eso eran como casi ridículas, te diría. También hay que entender, y es verdad que un estudio de grabación, un día en un estudio de grabación en esa época valía lo mismo que un auto. Comprar un auto, entonces no era tan accesible. Sí, como pero hoy. lo que vos decís tiene una absoluta verdad. El músico se llevaba muy poco de la regalía de una discográfica. El músico se llevaba muy poco. Los Piojos se llevaban $1 por tercer arco. $1. Por eso después los Piojos graban en Estados Unidos independiente. Claro. O sea, no estoy hablando de toda la discográfica. El artista es el último que realmente tiene un beneficio y lo que lleva a grabar un disco, lo que lleva al ensayo, las horas de grabación, todo. Entonces, era poco ingrato lo que el artista después cobraba regalías, puede cobrar por ahí por Sadaí, pero digo, del producto del disco, del vinilo, el artista no tenía grandes beneficios. No, y lamentablemente... Exacto. Y un dato que no es menor, sí, este disco es de Porcilleco. Uh-huh. Porcilleco se lo licencia a DBN, DBN lo edita, fabrica determinadas cantidades de copias por un periodo de tiempo, pero ese disco sigue siendo de Porcilleco. No es que bien. A partir de ahora es de DBN, es de Porcilleco. Está bien, perfecto, está bien el acuerdo, me parece. Seguro. Está bueno. Después van a hacer presentaciones, tienen pensado alguna gira. No es fácil hacerlo. Lo veo difícil con el doctor. No veo, hoy en día hacer una gira no es tan sencillo. No lo veo, son todos grosos y cada uno tiene fechas por separado. Claro, tiene sus cosas personales. No creo, pero yo me estoy metiendo igual, estoy diciendo que no creo cuando nadie pero dijo si podía o no podía. Un Luna Park puede ser. Podría, ¿no? Movistar Arena. A uno le encantaría verlos tocar, por supuesto, pero a mí ni se me ocurre ni darle la idea. Ni preguntaste. Claro, con el que más tengas allegado, decirle, che, y una fechita, ¿qué pasa? Claro, tal cual. Bueno, antes de cerrar la nota, yo te agradezco, Buco, desde ya que hayas charlado con nosotros y contar un poco que esto es casi en primicia, qué es lo que está pasando con esto. ¿Por qué no me hablas un poquito de Dinamo? Porque yo te presenté también como un gran defensor, un gran militante, un gran luchador por los derechos de los músicos. Contanos un poco qué es lo que hacen en el día a día. Bueno, el Dinamo sí es la consecuencia de la actividad musical que es cuando se organizó la Unión de Músicos en el año 2000. Nos juntamos los músicos independientes con una primera idea de cómo podemos fabricar discos más baratos, cómo entender los derechos intelectuales, cómo registrar nuestras canciones, porque no era fácil tener esa información ni conocer cómo hacerlo. Sí tocábamos, pagábamos, hacíamos las cosas, pero no entendíamos mucho de eso. Uh-huh. Y en una mesa de un montón de proyectos musicales nos empezamos a contar cómo eran las cosas, lo que aprendía cada uno, y después decíamos, el cine tiene su organismo de fomento, el teatro también, uh-huh. La música no lo tenía. Se escribió la Ley Nacional de la Música, que se aprobó por unanimidad, pero tiene una mirada desde la actividad musical, no fue un proyecto que vino desde algún ejecutivo o de algún gobierno, sino que vino de la actividad musical. Bien. Y eso le dio al Dinamo un formato especial. ¿Por qué? Porque es el único organismo que es federal en lo institucional, esto que quiere decir que no depende del Ejecutivo Nacional, sino de todas las secretarías de cultura de las provincias. Sí.
son los que forman la Asamblea Federal y aprueban el presupuesto, balance, plan de acción del instituto. Y lo que hace el INAMU básicamente es llevarle la información a todos los músicos para poder registrar sus canciones, que conozcan los derechos. Asesorarlos fundamentalmente. Sí, también damos ayudas para esos eslabones al principio de la carrera, entrar a grabar, fabricar tu primer disco, hacer tus primeros conciertos. También tenemos muchísimos tutoriales, información dentro del panel registrado de los músicos, le decimos nosotros, donde se registran en el INAMU cualquiera que se dedica a la actividad musical. Sí. Y pueden ver videos para aprender cómo grabar en su casa, cómo distribuir, cómo hacer circulación, formación. Qué bueno. Y una herramienta que hicimos que fue revolucionaria este último año es la agregadora de música AMA, que es agregadora de música argentina, que es una herramienta, es la primera pública que existe en el mundo. Es una herramienta donde cualquier proyecto musical sube su música, se entrega a todas las plataformas de streaming y se cobran por las reproducciones. Porque lo que estaba pasando era que todos subían su música por empresas en otros lugares del mundo, donde pagaban para sostener su música para que esté en las plataformas, cuando en realidad la dinámica debe ser tiene que ser al revés. Claro. ¿No? Bueno, súper. Ahora una preguntita más obvio. y te dejo. Yo tenía relación con la UMI, con Boris, tenía la cortina en un programa que yo era productor, tenía la cortina pero ¿es algo parecido a la UMI en el sentido, en cómo ayudar al músico, cómo agruparlos, cómo darle una ayuda, tanto sea para grabar, para registrar sus temas, registro de la propiedad intelectual, todas esas cosas? ¿Tiene algo que ver o no? No digo que esté relacionado. Es una consecuencia de la Unión de Músicos Independientes. Yo estoy en la Unión de Músicos Independientes desde que empezó. Claro. Con Diego fuimos parte de esa construcción. Grosso. Sí, divino. Y el INAMU fue el proyecto de la Unión de Músicos Independientes para un organismo de fomento, con la misma lógica que tiene la Unión de Músicos Independientes. Bien, la verdad, chapó, como dije al comienzo. Bueno. Y también tengo que decir que INAMU produce el programa federal que es Unísono para la televisión pública, ¿verdad? Y que todas las semanas está presente, claro que sí, aquí en Cluseta. Este sábado 23 de agosto a las 23:30 esta edición va a contar con la participación especial del cantautor César Banana Pueyrredón, que presentará la música de Ringo de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, Pato Lardone de Río Ceballos, Córdoba, un tal Lucas de San Martín de los Andes en Neuquén e Inercia, Rosario, Santa Fe. Ahí estoy bajando la voz porque estamos escuchando La Colina de la Vida, amo. Y bueno, como siempre, con sorpresas, homenajes y videos especiales. Qué viejo que soy, que lo vi como Banana. Claro, César era Banana el grupo. Yo lo vi. Bueno, el grupo Banana también estaba dentro del catálogo de Music Hall y nosotros le devolvimos los derechos de ese disco a César Banana Pueyrredón. Mirá vos. Mirá si no es importante, INAMU. Qué viejo que estoy, por favor. Buco, ha sido un placer. Seguramente la charla con Fede va a tener otros vuelos que no ha tenido esta. Pero bueno, igualmente fue un placer recibirte. Dije que menos cuarto estábamos seguramente terminando porque sabía que estabas con compromisos, así que desde ya te queremos agradecer muchísimo. Sí, claro que sí. Mucha merda. Y bueno, y el 28 seguramente estaremos allí también para apoyar este proyecto. Genial, muchas gracias siempre por el espacio y por supuesto ahí quedo comprometido con Fede para ir a desayunar un día. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, así pasaba entonces Buco de INAMU. ¿Quién es Buco? Bernabé Cantlón es el presidente del Instituto Nacional de Música INAMU de la Argentina para la gestión 22-26. Es músico con más de 25 años de trayectoria como músico independiente. Bueno, la verdad que hemos hablado muchísimo de Por su Hijieco, chapó. ¿Escuchamos un poquitín La Colina de la Vida? Vamos.